Y ahora sí, volvimos a secuencia inicial y ya está Juli en nuestra mesa. Bienvenida esta tarde. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Todo muy bien, ¿vos? Muy bien. Qué bueno que viniste hoy. Gracias. Porque era una semana que necesitábamos que estés acá. La verdad que sí, estuvo pasando de todo en estos días, realmente minuto a minuto, así que re importante y estoy muy contenta. La verdad que la segunda vez que hicimos la columna ya estábamos hablando de incendios y de fuego. Entonces como que estuvo Casi bueno que lo anticipamos. Sí, pudimos ir metiendo en todos los encuentros algo de esta temática y no estábamos tan en cero. Sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? De alguna manera. Es Yo así. No quiero decir nada, pero... Y es la época también. No, sí, pero Juli ya venía muy dateada. Para no sé mí si no es culpa de... No es la 18 que faltó de tener. Sí, para mí sí. Para mí, o sea, Es que soy quemera. no te quiero mandar al frente, pero... Es quemera, boludo. Es quemera, quema cosas, viene acá, habla del fuego y de repente hay un incendio en Córdoba y militantes de la Cámpora detenidos, pues fueron los culpables los militantes de la Cámpora. Todo es culpa de los militantes de la Cámpora. Sí, es un gran debate donde entra nuestra nación. El debate sobre si hay comandos camporistas venezolanos, iraníes, terroristas. kurdos, terroristas que están quemando Córdoba, básicamente. Sí, bueno, es información oficial. Sí, es algo... Es información oficial, Matías, vos sos muy desconfiado. Yo tengo un dato sobre eso, que es el siguiente, porque esto sale ayer a través de cuentas de Twitter. Sí. Creo que el primero que lo tuitea es el Gordo Dan, después algunas otras cuentas. Finalmente, cuando llega a esa Milei Shelby, Milei retuitea ese tweet que hablaba de eso, y ahí es cuando ya, bueno, esto de cuentitas random que suben algo, se torna más oficial porque lo retuitea el presidente. Pero esto fue ayer, miércoles, y pasó algo el martes, que es que al gobierno de Córdoba le empezaron a llegar por varias vías como pedidos y ciertos reclamos de información por parte del gobierno nacional de los detenidos, de la identidad de los detenidos, de quiénes eran, de los rostros, de las afiliaciones familiares y de las afiliaciones políticas. Sí. Esto es algo que empezó a suceder el martes, tanto a gente del gobierno de Córdoba como a gente del Poder Judicial de Córdoba, por parte del gobierno nacional. ¿Y de dónde sacan eso? De presidencia. Eran pedidos básicamente de, che, queremos data sobre los detenidos. Y data que incluía las afiliaciones políticas. Por eso digo, en relación a lo que termina pasando ayer. ¿Tiene algo que ver con la CIDE esto? Bueno, esto, a ver, después, cuando uno ve quiénes son las cuentas que lo sacan, sabe que generalmente Santiago Caputo está detrás de esas cuentas. Pero el tema que llamaba la atención era el pedido. Le llamó la atención al gobierno de Córdoba esto de, che, ¿por qué tanta insistencia en el pedido de identidad de los detenidos? Según el gobierno nacional era porque, como el gobierno de Córdoba, los diputados presentaron un proyecto para aumentar las penas de aquellos que provoquen incendios, dijeron, bueno, esto es entonces porque quieren información, la búsqueda de información es sobre eso. Sí. El tema es que el martes, obviamente, esa información muere porque no la obtuvieron, o lo que obtuvieron no servía, y después lo largan el miércoles, pero no con esos datos porque ni siquiera aciertan el número de detenidos. Dicen 17 cuando hasta ayer había 10, hoy hay 11. Sí. Y con el delirio, digamos, de la acusación de que eran militantes de la Cámpora. Que hoy desmiente el ministro de Seguridad de Córdoba, Quintero. Sí, que uno piensa incluso hasta quizás hacía falta desmentirlo porque era ridículo de por sí. Sí. Pero bueno, como lo retuitea Milei, se convierte en algo medianamente oficial que vos tenés que salir a desmentir. Para seguir hablando un poco de esto y tener un poco más de detalles y contexto de esta situación, estamos en comunicación con Gabriela Esteves, diputada nacional de Unión por la Patria de Córdoba, quien presentó un proyecto para declarar la zona de desastre, emergencia ambiental, ecológica y social a los departamentos afectados por estos incendios. Buenas tardes, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los tres y también a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, para empezar un poco te quería preguntar en qué contexto se están dando estos incendios, si tiene algo que ver también o algún impacto en especial la ley base, ¿cómo estás viendo el accionar del gobierno nacional en esto? Sí, a ver, yo creo que tiene un impacto directo la ley bases, en principio porque en la promulgación, en el artículo 5 de la ley, lo primero que hace es quitar el fideicomiso que financiaba el programa al Plan Nacional de Manejo de Fuego, que fue un fideicomiso que se creó en el año 2021 a razón de la modificatoria que habíamos hecho a la Ley Nacional de Manejo de Fuego de autoría de Máximo Kirchner, que tenía que ver con financiar y robustecer el Plan Nacional de Manejo de Fuego, especialmente porque el Plan Nacional tiene que ver con prestar acompañamiento a las provincias. Entonces tenía que ver con
fundamentalmente fortalecer el plan federal de manejo de fuego. La provincia de Córdoba es una provincia que tiene un plan provincial que es bastante robusto, pero hay otras provincias que no tienen una estructura tan robusta en términos de combate de fuego como la provincia de Córdoba, y el plan nacional es central. Bueno, eso se desfinanció. Así que ahí hay un punto. Otro punto es que este año la ejecución presupuestaria para el Plan Nacional de Manejo de Fuego fue de un 68% menor, con lo cual prácticamente un cuarto del presupuesto destinado para el Plan Nacional de Manejo de Fuego es el que se está ejecutando. Si bien aquí en la provincia de Córdoba están los brigadistas del Plan Nacional de Manejo de Fuego, lo que me comentan es que están tanto con vías aéreas como con las vías terrestres, pero que el problema que tienen es que no les están mandando recursos para cargar combustibles, para cambiar neumáticos. Vos imaginate cómo hacen para combatir el fuego si no tienen los recursos básicos para poder funcionar. Y por otro lado, también con una situación tremendamente compleja para los trabajadores del plan, que es que son trabajadores que están muy capacitados, que han hecho capacitaciones que son muy exigentes y que a partir de que asumió este gobierno les renuevan los contratos cada 3 meses. Y estamos hablando de brigadistas, personal capacitado en el exterior, que tienen una situación de precariedad laboral y que además en su trabajo arriesgan su vida. Bueno, sí, perdón. Mate. No, Gaby, ¿sirvió de algo la visita ayer de Milei? ¿Cómo fue eso? Sabemos que se llevó un poncho, pero digo, ¿pasó algo más en la visita o fue eso nomás? ¿Sobrevoló el área? ¿No saludó a los bomberos? ¿Qué se lleva Milei de estas horitas que pasó en Córdoba ahí sobrevolando el incendio? Y se lleva una foto de él disfrazado de militar, y no mucho más que eso, porque la verdad es que no dijo ni una palabra para el pueblo cordobés, no hizo ni un solo anuncio al respecto de cuáles son las medidas paliativas para esta situación tan crítica que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, que va a desarrollar el gobierno nacional. La verdad es que no asumió ningún tipo de compromiso, ni siquiera tuvo la deferencia de bajarse a darle la mano a los bomberos que hace días que están arriesgando su vida. Nosotros comentábamos hoy con un grupo de compañeros que estamos haciendo el análisis de la situación, qué barbaridad que haya hecho una cena premiando a los héroes, a los 88 héroes que votaron en contra de los jubilados, y que no considere héroes a los bomberos que hace días que están jugándose la vida para combatir los incendios y salvar el monte de todos los cordobeses y cordobesas y de los argentinos en general, ¿no? Hola. Pues fíjate cuáles son los valores del presidente. Hola Gabriela, te saluda Juliana. Sí, además esa foto que mencionabas finalmente tampoco se publicó, ¿no?, en la cuenta ni del gobernador ni del presidente, así que creo que no le debe haber servido de mucho. Mencionabas recién la modificación, ¿no?, de la ley de manejo de fuego. Por ahí preguntarte si esa modificación logró de alguna manera abordar las causas, ¿no?, del incendio, porque ahora estamos en el momento más álgido de la situación, ¿no?, del conflicto, del riesgo, pero ¿qué pasa con las causas? ¿Por qué sigue sucediendo todos los años, no? La verdad es que la modificatoria de la ley nacional apunta efectivamente a eso, a combatir las causas que tienen que ver con estas conductas especulativas que hacen que los incendios sean intencionales. Mati lo sabe muy bien porque es de Carlos Paz. Carlos Paz es una ciudad en la que permanentemente se han ido recategorizando suelos para poder desarrollar emprendimientos inmobiliarios, desarrollismo vinculado al turismo y demás. Las tierras que son arrasadas por el fuego generalmente unos meses después vemos o que se presentan planos para desarrollar ahí o están a la venta emprendimientos inmobiliarios, country, terrenos de country o lo que fuese, o que están ampliando la frontera agropecuaria porque allí están destinados para sembrar soja. Eso nos ha pasado en la provincia de Córdoba, es sistemático, viene sucediendo. Yo escuchaba que el gobernador planteaba que en Córdoba no era necesaria la reglamentación de la Ley Nacional de Manejo de Fuego porque ya está la ley de bosque. La Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo es del año 2010. El mapa está hecho, el de relevamiento está hecho en el año 2008. En teoría, según la ley, cada 5 años se tenía que actualizar ese relevamiento. No se hizo nunca un solo relevamiento desde el año 2010, con lo cual está absolutamente desactualizado. Incluso en muchos de los lugares que figura como zona roja de máxima protección en el mapa, hoy no solamente no hay bosque, sino que hay un montón de casitas de esas divinas que tienen pileta y que mucha gente elige para irse a vivir alejado de la ciudad, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros creemos que es indispensable que esta ley se reglamente en la provincia de Córdoba,
que podamos prohibir de manera taxativa la recategorización del uso de suelo en áreas de máxima protección, que es la zona roja del mapa de bosque, por 60 años para que se le dé la posibilidad de restauración a esos terrenos, de 30 años en el área amarilla, que es la área de protección intermedia, para que se pueda remediar también, y sobre todo para proteger el poco bosque nativo que nos queda en la provincia de Córdoba, que ya en este momento, cuando se hizo el mapa, era de un 3%, ahora debemos estar en menos de 1 en estado prístino, y no quiero saber en qué situación quedamos después de estos incendios, porque mucho de lo que se quemó son hectáreas de bosque nativo. Gabriela, ¿tendés a pensar que hay negligencia o complicidad de estos sectores económicos que mencionaste, por ejemplo, por los negocios inmobiliarios? Mira, yo creo que hay responsabilidad, más que negligencia y más que complicidad. Incluso, mira, unos días antes de que empezaran a desarrollarse los incendios en la provincia de Córdoba, que comenzaron el 28 de agosto, se presentó a la sociedad rural un informe hablando sobre los incendios y responsabilizando sobre los incendios a la ley de bosque, que las áreas protegidas y las áreas donde había bosque acumulaban material combustible y eso promovía que se desarrollaran incendios en la provincia de Córdoba. O sea, todo tiene que ver con todo. Una semana después comenzaron los incendios tremendamente voraces porque en la provincia de Córdoba hay una sequía muy fuerte. Estos son los meses donde además hay vientos que también hacen que se expanda muy rápido el fuego, y además estamos en una situación de incendios que son explosivos, porque con la sequía el fuego explota, larga lenguas de fuego y prende en otro lado, a lo mejor una distancia de 100 metros, y se van iniciando focos de manera casi simultáneamente en diferentes puntos por la manera en la que se desarrollan en este momento los incendios. Mati. Gabriela, ¿cuál es tu análisis de la respuesta del gobierno provincial? Porque se vio algo que parecía una contradicción entre algunos de sus funcionarios, Quinteros, hablando de que los bomberos les marcaban directamente que había fuegos que eran intencionales, que había dolo en el incendio, y después el gobernador como bajándole el tono a eso, diciendo como que no les parecía que fuera necesario el tema de la recategorización de suelo, porque no parecía que fueran incendios que fueran provocados de manera dolosa. ¿Cómo ves la reacción? O sea, ya está claro lo del gobierno nacional, pero lo del gobierno provincial. Yo creo que fue bastante errática. Siempre he acompañado este tipo de situaciones, vengo durante años acompañando las situaciones críticas en torno a los incendios en la provincia de Córdoba, y la verdad que esta vez he visto bastante más desorganizado el tema del combate de fuego en el territorio comparado con años anteriores. En el año 2020, no sé si recordás, pero en la provincia de Córdoba se quemaron casi 500.000 hectáreas. Sí. Yo tuve que evacuar esa vez, sí. Bueno, a mí también me pasó una vez que tuve que evacuar en San Marcos. Pero en ese momento se notaba que había mucho mayor organización y coordinación entre las diferentes fuerzas vinculadas al combate de fuego. En estos incendios se veía mucha desorganización, se veía, además, empezaron como muy tarde, los medios aéreos llegaron con cierto retraso a las áreas que se estaban incendiando. También es cierto que había mucho viento y esto también generaba complicaciones a la hora del combate aéreo, pero se veía mucha descoordinación, incluso se hicieron públicos, además, algunos enfrentamientos que se daban entre las diferentes fuerzas que combaten los incendios, los brigadistas, los bomberos, el ETAC, y eso es falta de conducción. Digo, en otras circunstancias no lo habíamos visto y en realidad todas estas fuerzas tienen que ser complementarias porque cada una tiene responsabilidades diferentes a la hora del combate. Vi mucha desorganización y me parece que esa desorganización también se expresó a la hora de comunicar. El ministro de Seguridad decía una cosa, el gobernador decía otra, la ministra de Ambiente trataba de salir a explicar cómo era la legislación para tratar de alguna manera de acomodar estos dos discursos que parecían que no decían lo mismo. Me parece que los agarró un poco desorganizados sin tener un plan concreto al respecto de cómo abordarlo. Gabriela, hablábamos también de la participación ciudadana en la columna anterior y me pregunto también, vimos como que hay más organización, ¿no?, de los vecinos y las vecinas, se vio circular también en redes sociales, bueno, muchas cuentas de Mercado Pago, que me parece que eso es algo medio novedoso de esta época, creo que después de la pandemia. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo ven también la educación ambiental? Bueno, justamente por esto que decías, ¿no?, los primeros momentos en un incendio de estas características son los más importantes, entonces, ante la falta de conducción, bueno, es un riesgo más, ¿no?
Mira, yo tuve la posibilidad de estar acompañando al intendente de San Marcos Sierra, que quiero aclararle al presidente Milei, que salió a decir que quienes iniciaban los incendios eran militantes de la Cámpora. El intendente de San Marcos Sierra es un militante de la Cámpora y que estaba en la primera línea de combate de fuego, era el jefe de defensa civil de su pueblo, y es un pueblo que dio ejemplo porque pudieron coordinar muy bien bomberos, brigadas y vaqueanos. Los vaqueanos son absolutamente indispensables en el área de las sierras porque son quienes conocen la sierra y quienes saben por dónde meterse para tratar de llegar al lugar donde está el foco principal, ¿no? Yo creo que es muy importante el grado de organización comunitaria que se está dando en torno a las brigadas. Creo que además es necesario darles un marco jurídico y legal a esas brigadas para que tengan financiamiento, para que puedan obtener también capacitación, para que puedan tener las herramientas que necesitan para poder trabajar como corresponde y que también a partir de un marco jurídico puedan tener un rol determinado, porque lo que termina sucediendo, no sucede en San Marcos, pero sí en otros municipios, es que se terminan chocando porque se superponían responsabilidades en torno al combate de fuego. Creo que es importante trabajar mucho en ese sentido. Creo que en algunos municipios se pudo ver eso muy concretamente, como en San Marcos, y que eso permitió además que un fuego que si hubiese prosperado se tendría que haber comido toda la sierra, que además hoy tenemos bosque nativo por el grado de sequía y viento que había, se pudo frenar porque se dio una estrategia combinada entre vaqueanos, brigadas y bomberos. Gabriela, para ir cerrando, te quiero preguntar por el presupuesto. ¿Cómo es el tratamiento en el Congreso y sobre todo lo que puede vincularse a estos temas? Mira, justo estuve estudiando ayer un poco lo que tiene que ver con el presupuesto vinculado al área ambiental y la verdad que es escandaloso, es escandaloso. Tenemos recortes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Manejo de Fuego, de un recorte del 40% en torno al presupuesto del 2023. Date una idea de lo que significa eso en términos de ejecución presupuestaria para las necesidades territoriales que tenemos en un contexto de cambio climático y recalentamiento global. La verdad es que es un presupuesto que preocupa mucho teniendo en cuenta la situación social que tenemos en este momento, que marcadamente tiene un ajuste sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores, y que no desarrolla ningún tipo de estrategia que permita la expansión. Es un presupuesto de ajuste que no tiene ningún tipo de herramienta que permita la expansión económica, entonces a nosotros nos preocupa mucho cómo vamos a hacer para salir adelante de esta situación si no tenemos ninguna herramienta dentro de su presupuesto que permita la expansión económica ni la generación de empleo de calidad, ¿no? Así que la verdad que por el momento lo vemos con mucha preocupación, falta toda la discusión, falta la presentación formal por parte de las autoridades del Ministerio de Economía en el Congreso y de las diferentes áreas, pero lo que vemos hasta ahora nos parece sumamente preocupante. Sobre todo nos parece que el ajuste, como siempre, está destinado a los sectores más vulnerables, jubilados, a los sectores que además necesitan que nosotros tengamos políticas específicas de protección, como son sectores vinculados al cuidado de nuestros bienes naturales comunes. La verdad es que no sabemos por dónde agarrarlo para encontrarle algo bueno a este presupuesto. Gabriela, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablábamos con Gabriela Esteves, diputada nacional por la provincia de Córdoba. Juli, ¿vos cómo estás viendo todo esto que está pasando? No, obviamente con suma preocupación. Me parece también importante destacar que esto está pasando ahora en Córdoba, pero también en otras provincias del país. Digamos, es una situación que no atañe a una sola localidad, pero es importante lo que decía la diputada, que esto se da en un contexto de crisis climática, ¿no? Hay eventos extremos que perjudican el ataque del fuego. Se suele decir la palabra ataque para combatir el fuego, porque agrava la situación. Esta sequía que mencionaba Gabriela, lo que hace es que, por ejemplo, en invierno falte más agua y en verano haya más inundaciones. Les traje, de hecho, un video de un incendio del año 2020, si lo podemos ir preparando, para que se vea también qué es lo que pasa, porque uno pensaría que buenísimo, ahí lo ponemos, pero el impacto que tiene un incendio no es solamente el humo que se genera, que obviamente sí, no es solamente el suelo degradado, sino que también afecta al acceso al agua. Uh-huh. El agua queda totalmente contaminada y bueno, es realmente un problema para las personas que viven ahí. Ahí se ve. Se puede ampliar, ¿no?
No, y No, pasa este no, Bueno, en vertical. este color les hace acordar, a mí me hizo acordar a las cataratas, no sé si saben ese datito, pero no siempre fueron así marrones las cataratas, tenían un color natural. Eso tiene que ver con que el agua básicamente se lleva a nuestros bosques. El desmonte es, bueno, que se lo lleva el agua, Sí. es lo que vemos ahí. Entonces, esa es el agua que después nosotros tenemos que tomar. Bueno, no nosotros los cordobeses, las y los cordobeses. Que al Sí. final les dicen conservadores, pero son bastante combativos. Preguntale a Mati. ¿Qué decís, Mati? Es- ¿Son combativos o son conservadores? Es una tierra, pues es que hay algo... Igual lo va a defender, ¿qué va a decir? No, yo Pero obviamente me voy a llama la defender. atención, por lo menos en términos ambientales están muy organizados. Igualmente hay algo que a mí me pareció, por lo menos de estas últimas horas, Sí. que es un hecho que se dejó fuera de los análisis generales, porque generalmente los análisis se hacen siempre con anteojeras medio porteñas, que es lo siguiente, que es, fue poco visto y poco resaltado el tema de que Milei dejó plantados a esa hilera de bomberos que había quedado en lo que es la base de operaciones de Capilla ¿En del qué Monte. sentido que los dejó plantados? A Estaban ver, todos en- el operativo de ayer estaba previsto para que Milei llegara a la Casa de Gobierno de Córdoba, al Panal. Ujú. Ahí se subiera el helicóptero con Martín Yarlora y fueran hasta Capilla del Monte, recorrieran toda la zona del incendio en Purilla Norte y después bajara a la base de operaciones de Capilla del Monte para saludar a los bomberos que estaban trabajando ahí, a los cuales habían puesto, justamente ahí está, en hilera como para esperar al presidente Claro. al rayo del sol. A los bomberos les habían dicho que iba a pasar antes de sobrevolar la zona, es decir, iba a ir del Panal directamente a la base de operaciones, Sí. con lo cual quedaron esperando desde antes de que llegue Milei hasta después de que Milei sobrevoló y se fue, es decir, más de una hora al rayo del sol mientras estaban en el combate contra el fuego, esperando a que pase el presidente y, según dicen desde el gobierno, fue el propio Milei el que no quiso bajar. ¿Motivo? Muy parecido a lo que hizo en Bahía Blanca, entonces me parece que ya viene siendo una Sí. conducta. Otra vez se clava encima de la campera militar y realmente es como vos decís, es una ofensa de alguna manera para los trabajadores que estaban ahí esperando. Había una expectativa. Yo vi un video, de hecho, de estos brigadistas y bomberos que dicen como, le estábamos esperando acá, y les van preguntando a diferentes personas y sí, demostraron una decepción total, ¿no? Motivo no hay, por lo menos aparente, lo Sí. que a uno le queda pensar es que fue paja. Sí, pero bueno, pasa que venía a ver a Elon Musk, que estaba ahí en la ONU, Claro, vio paja- a Bukele, se emocionó. Paja volvió. bajar. Y Paja sí. bajar, directamente Quería dijo, volver. quiero volver, volvamos a la Casa de Gobierno. Porque aparte, para hoy tenía una entrevista muy importante con Susana Jiménez. Claro, tenía que llegar fresco. Claro. Pero- No, pero además el aspecto humano, me parece, ¿no? Que es lo más importante en situaciones así. Como en ese momento Sí. se espera que pase un presidente y te muestre ese lado más humano, de compañerismo, ¿no? Como... Pero hay algo más importante de todo eso, que es la cuestión de que fue un costo político real para Milei, ¿eh? Vos decís, Fue un te costo iba a político preguntar por eso. real para Milei. El costo político más fuerte que se comió. A ver, la visita básicamente no sirvió para nada Ujú. por eso. No hubo medidas tampoco. No hubo medidas, hubo pero anuncio, ya no iba a haber Y medidas. se llevó un regalo encima. El tema es que si no había medidas, después vamos a hablar del regalo también, pero digo, no había medidas, vos vas a Córdoba, te vas a llevar la foto con los bomberos. Ujú. Por lo menos es eso. Aparte, en una provincia en la que probablemente la mayoría de los bomberos que estaban formados ahí en la fila iban a emocionarse si bajaba Milei, digo, no. Había quizás hasta una adhesión política, y si no había adhesión política, por lo menos era el honor de que esté saludando del presidente. Pero hubo un costo político real. Hoy había mucha indignación en la población, en periodistas de los que son cercanos a la Sí. idea de Milei, que lo estaban bardeando mal, pero mal hoy por haber destratado a los bomberos de Córdoba, que son una figura que quizás, por eso digo la anteojera porteña, me parece que no expresa la relación que tiene la población de Córdoba con los bomberos de Córdoba, que es muy... los bomberos en Córdoba son héroes. Y sí. O sea, la figura es de héroes, que Ujú. quizás digo no es la misma relación que quizás se tiene con los bomberos acá, es una cosa más, más rutinaria, pero en Córdoba, que es una tierra asolada por incendios, la figura del bombero, que sí son bomberos voluntarios, que ahora cobran, pero cobran la verdad Sí, que sí, bastante obviamente. poco para lo que hacen, son figuras realmente de héroes, donde no hay grietas. Toda la población lo considera héroes. Sí. Por eso digo, el destrato a los bomberos de Córdoba es una ofensa que se sintió en la población de Córdoba.
y generó un quiebre. Que a ver, la profundidad del quiebre andás a verla. Sí. Pero generó un quiebre. Hoy estaban todos los periodistas absolutamente libertarios criticando mal al presidente, diciendo que fue una payasada lo que hizo. La población hoy, población en su mayoría votantes de Milei, enojada mal con lo que hizo Milei con los bomberos. Es decir, fue un gesto que generó un costo político muy importante en Córdoba particularmente, que es una tierra fuerte para él. Y quiero volver un poco a lo que hablábamos antes de la entrevista sobre esta fake news que difunde el gobierno. Y a mí me interesa también este tema porque, digo, yo sí creo que sobre este tema, a diferencia de lo que vos decís, no hay costo político. Sí. Yo no estoy segura que sea un costo político para el gobierno difundir fake news, menos contra el kirchnerismo. Sí. Digo, me parece que Mira, es incluso perdón, un modo superante. antes de eso estaba Sí. ahí vi que está el video de esto, no sé si lo vamos a poner, lo de Petete Martínez. Petete Martínez es un periodista de Córdoba. Sí. Es un periodista, es el periodista estrella de Radio Mitre Córdoba, Sí. con lo cual no hace falta que yo les diga el perfil ideológico No. cuál es. Y además periodista de Canal 12 de Córdoba, que es el canal del Grupo Clarín en Córdoba. Ok. Canal, obviamente, perfil, Grupo Clarín y encima en Córdoba. Es decir, el perfil es totalmente, insospechado de cualquier cosa cercana a kirchnerismo, ese tipo de cosas. Esto fue lo que decían los periodistas de Petete Martínez junto con Roxana, ahí los periodistas de Canal 12 de Córdoba. A ver. Ayer el presidente Milei recorrió la zona de los incendios, lo hizo desde el aire, no aterrizó nunca en el lugar, lo esperaban los bomberos, estuvieron 1 hora al rayo del sol en Capilla del Monte, hubo decepción porque el presidente no tuvo contacto directo con la gente. Por si esto fuera poco, el propio presidente resposteó a uno de sus trolls con una información trucha, acusando a 17 militantes de la Cámpora por prender fuego e incendio. Fue desmentido enfáticamente por el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba y por el propio fiscal general. El presidente publicó una información falsa. Bueno, y no aprende el presidente de la Nación porque no es la primera vez que repostea información falsa. Lo que pasa que esta ha tenido una enorme repercusión porque ustedes saben el desastre que ha vivido y todavía está viviendo Córdoba por los incendios. Y fue una información absolutamente sensible esta que él repostea diciendo que 17 integrantes de la Cámpora habían sido detenidos por tener alguna responsabilidad en los fuegos ocasionados en Córdoba. Bueno, eso motivó precisamente que a esta hora esa noticia recorra el país. Petete. ¿Qué impresión te llevas de esto? Bueno, antes de esto fue el noticiero del mediodía de Canal 12. A la mañana Petete tiene un programa y me llamó la atención porque la editorial de Petete en la radio fue muy, pero muy, muy dura. Fue con una dureza, o sea, dice el presidente no se embarró los pies en Córdoba. O sea, ¿es un quiebre en su discurso? Por lo menos es un quiebre. Me parece que un sentimiento de Córdoba. Claro, una expectativa no cumplida. Claro, digamos. que era mayoritario y que generó una decepción. Después andás a ver cómo repercute esto. Esto ya es. Porque un montón de gente, yo lo puse eso y un montón de gente como hoy seguro lo votan de nuevo. Y no, qué sé yo. Bueno, claro. Faltan si 3 no años sabés. para las elecciones Es una actitud, presidenciales. muestra, es lo simbólico. Y Sí. es para mí llamativo porque Milei presta mucha atención a lo simbólico, ¿no? Siempre Sí, sí, estaba intentando, creo que hasta pareció un chiste. Yo cuando vi el retweet de lo de la Cámpora dije, nos está boludeando, ¿no? Como había algo Era medio de eso una de imagen armada con provocador. inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, también vino la imagen de el león yendo a combatir el fuego, no sé si la vieron por Twitter. Sí. Bueno, nada, Sí, eso, sí. como había una expectativa los días previos también de que iba a llegar el presidente, que estaba en Manhattan y que iba Ay, Dios. a poder Sí. descender, ¿no? De las fuerzas del cielo. Me parece que tiene que ver con eso. Después, cómo se traduce electoralmente es otra cosa. Hoy el análisis que se hace es que la visita mejor hubiese no ocurrido. O sea, incluso desde el gobierno, porque fue más pérdida que ganancia. Por eso le decía yo a la diputada lo de que no subieron la foto, no me pareció casual. Sí. Digamos, es raro que no hayan publicado nada. Bueno, y sobre la foto, hay algo que es interesante, que es que desde el gobierno de Córdoba, claramente quedó muy mal Yayora. Ujú. O sea, fue un yerro total el de Yayora regalarle el poncho en un contexto en el que se estaba quemando la provincia. No bajó a saludar a los bomberos, como el contexto, digamos, para regalarle un poncho al presidente era totalmente errático. Y lo analizan así desde el gobierno de Córdoba. Claro. Pero la explicación que dan es que eso fue cuando fue al Panal, el Panal es la casa de gobierno de Córdoba, cuando fue al Panal antes de la recorrida. Entonces lo que dicen desde el gobierno es,
nosotros creímos que la jornada iba a cerrar bien, con Milei saludando a los bomberos, con lo cual en ese contexto, bueno, tenía otro sentido que le regales un poncho, la foto, Sí. que terminan quedando mal ellos, ahí está la foto del poncho, por lo que después hizo Milei de directamente no querer saludar a los bomberos e irse. ¿Cómo está esta relación hoy? Se supone que está bien, que es una relación que está mejor que en otras ocasiones. Bueno, tuvimos escenas bastante más conflictivas entre Milei y Yarlora. Pero bueno, la realidad es que se sabía que Milei llegaba con las manos vacías. Es decir, no traía ningún anuncio, no traía créditos blandos para gente que... el tema es ese, hay mucha gente que perdió la casa. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Quién Claro. compensa a esa gente? Según Milei es el gobierno de la provincia. Sí. Se encarga el gobierno de la provincia. Que es lo mismo que dijo en Bahía Blanca, que se encarga el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, termina quedando muy mal también el gobierno de Córdoba por esta actitud del gobierno nacional y también ese gesto medio chupamedias de regalarle un poncho. Innecesario. Sí, y además que Innecesario, sí. le habían cuestionado también a Milei que esa llegada de ayuda llegó tarde. Entonces, de alguna manera, ellos quisieron salir con un discurso de vieron que fueron los brigadistas, vieron que había un avión hidrante, pero eso llega tarde y además hay una colaboración también de las otras provincias. Sí. Y eso es lo interesante del Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Los brigadistas que mencionaba la diputada, que están precarizados laboralmente, bueno, accedieron, gracias a la Ley de Manejo de Fuego, a capacitación, digamos, a manejo del riesgo, y después diferentes provincias van enviando... Claro, pienso en Santiago del Estero, en provincia de Buenos Aires, Sí. un poco cuando ustedes dos estaban dando su opinión sobre el tema. Tengo una duda sobre el tema que es si Córdoba, solo con el gobierno nacional, tiene solo la capacidad para con los recursos nacionales apagar esos incendios, prevenirlos, etcétera, o precisa, y es muy importante, la ayuda de otras provincias. Claro, de hecho, Córdoba tiene un plan provincial, necesitó de un plan provincial porque, bueno, justamente igual es una provincia donde ocurre muchísimo, entonces tiene sentido que normen específicamente, que siempre tiene que ser mejor, digamos, de lo que hay a nivel nacional, no peor. Eso es lo que implica Sí, una pero ley de hay presupuestos mínimos. 4 focos prendidos. El foco grande, que es el de Punilla Norte, si te señalo en el mapa todas las localidades que abarca, es terrible. Por eso es muy necesario. Es un fuego muy, muy grande. Exacto, eso iba a sumar que, o sea, si bien tiene su plan, si tiene su marco legal y su instrumento, necesariamente requiere de la ayuda no solamente Sí. nacional, De sino otros. de otras provincias, Y- y cada vez va a ser peor. Y llevas una semana aparte, como también hay un recurso humano que, viste... Sí, se van cansando. cansando. Hay 7 días, 24 horas, bomberos combatiendo un fuego. Ya hay un punto en el que también, viste, hay que pensar en eso. Ujú. Bueno, y lo que decías, ¿no? Abandonar tu casa, que no es fácil. Yo le preguntaba también por la organización de los vecinos y las vecinas, porque para mí es una situación que si bien ya existía, bueno, cada vez es raro porque también vas como organizándote a vos mismo sin ser profesional, digamos, y por ahí te metes en lugares que puede ser perjudicial. Entonces me parece que es una situación llamativa al menos. Sí, esta mañana en Radio Con Vos entrevistaron al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Escuchemos lo que decía, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, ¿no? En este momento en las redes hay muchos dirigentes del gobierno, entre ellos Milei, que están difundiendo que los detenidos hay 17 detenidos por incendiar, por haber promovido los incendios en Córdoba. Y entonces se está instalando en las redes un hashtag que dice "Los cucas prendieron fuego Córdoba", y la noticia que reproduce Javier Milei es: detuvieron a 17 militantes de la Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos. Tenemos en línea al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Ministro, buen día. Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Ernesto, ¿cómo le va? ¿Cómo me va? Creo que bastante bien. A ver, la primera pregunta es... Bueno, vamos a mejorar ahí la primera pregunta que le hacía Ernesto Tenemos Sí. al ministro de Seguridad a provincial. ver, Ahí va. la primera pregunta es obvia. Fuego intencional en Cerro Champaquillo, de personas que han sido condenadas a 3 años de ejecución condicional de manera muy rápida. Esto fue a fines de julio. El resto de los detenidos, algunos recuperaron su libertad. Hay 4 que actualmente están en prisión, están con la detención efectivamente, pero
nada hace pensar, según lo que me dijo el fiscal general, con quien hablo todos los días, el fiscal general de la provincia, que haya una conexidad entre los distintos detenidos. No sabemos cuál es el motivo por el cual incendia fuego intencional de los detenidos. Quiero decirles que algunos fueron detenidos y luego liberados porque fueron cuestiones culposas y fueron liberados porque fueron cuestiones de negligencias graves en un lugar en el que saben que se incendia muy fácilmente, pero aquellos incendios dolosos que tenemos, insisto con el concepto, nada hace pensar por ahora, y quiero ser respetuoso de la investigación, que haya un nexo entre cada una de las detenciones, porque son en distintos puntos, en distintos focos, pero bueno, todo será materia de investigación. Acá no se descarta nada, pero tampoco eso que usted planteaba recién, no hay 17 detenidos en Córdoba y tampoco hay a priori una relación entre los mismos. Bueno, escuchábamos lo que decía Juan Pablo Quinteros, que fue hoy a la mañana el que traccionó la desmentida también oficial sobre las detenciones. Sí, uno de los que tuvo que salir, también salió el fiscal, el fiscal a cargo de la causa en Córdoba, a salir a desmentir algo que me parece que hasta era... No sé, me parece que es de esa fake de las que ni siquiera sus propios autores la creen. Entonces es como... Creo que incluso aquellos que replicaban y reposteaban eso, lo hacían con una suerte de... Sí, los cucas prendieron fuego Córdoba. Sabiendo que no era verdad, indica. y una especie de byte, ¿viste? Sí. Este es el que retuiteó Milei, retuiteó otro también de Milei Shelby. Sí. Y después también retuiteó otro también, que no sé si lo vamos a encontrar, pero pasa que si lo tenés que buscar en el Twitter de Milei es imposible. Olvídate. Pero retuiteó un tuit parecido de un periodista, relator de fútbol que se llama Gabriel Anelo, creo que relator de Mitre, que también tuiteó algo así, un chabón obviamente... con el nivel intelectual de los trolls de Twitter, pero es relator de Radio Mitre. Es un tipo que tiene micrófono en un medio oficial, relatando fútbol, pero que tiene tiene nombre, tiene una entidad, es periodista. Se supone que, más allá de dónde de para qué lado va uno, se supone que hay parámetros de veracidad que uno tiene que manejar. Además, cuando es periodista. Es loco porque con la cuestión del fuego siempre está puesto el eje que es muy difícil demostrar quién fue. De hecho, la modificación de la ley de manejo de fuego tuvo que ver con eso. Ahí está. Gabriel Anelo. Gran equipo, entonces. Sí. Se robaron un PBI entero. Los cucas próximamente en todos los cines. Se robaron un PBI entero, asesinaron a un fiscal de la nación, encubrieron el atentado terrorista más grande con el pacto de Irán, prenden fuego las provincias, la mayoría de los funcionarios están o fueron procesados por corrupción. Javier Milei reposteó este tuit. Un periodista es por eso digo. O sea, además de que es un pésimo relator y que quiere imitar a Mariano Clos y no le sale, es un tipo que tiene las transmisiones deportivas importantes en Radio Mitre. Pero bueno, es un poco también lo que uno ve. Bueno, es también lo que el gobierno necesita de estos, de estas personas también, ¿no? Para traccionar un discurso. Para generar humo. No lo puedo creer. El verdadero generar humo. Sí, claro, bueno, es necesario para el plan de gobierno de Milei que existan los trolls, que en las redes sociales se impongan fake news, que después de mentirlas sí se desmienten. El tema es que quedan con una impregnación en la sociedad que... Bueno, se va construyendo. Yo supongo que alguna persona debe estar ahí por ahí pensando que hay 17 militantes de la Cámpora que prendieron fuego Córdoba. Pues instalan estas cosas. Sí. Con lo cual, bueno. Algo imposible de darle veracidad. No, imposible. Y aparte, si uno ve hasta la imagen esa de la inteligencia artificial, ¿no? Con la remera del virus de... Sí, a mí poco me dio risa, pido perdón. Igual si Anelo llegó a algo, podemos creer cualquier cosa, la verdad. No, una simple aclaración. Yo vuelvo siempre tipo ñoña, pero quiero decir una sola cosa. Sobre el tema de la negligencia que mencionaban también en la radio y que vos también hiciste una pregunta, y esto de que verdaderamente es difícil corroborar quién prendió, ¿no? El famoso tiré un pucho. Bueno, el 95%, el 98%, por ahí, 9 de cada 10 son por la actividad humana. No necesariamente es porque se te cayó un pucho, también puede ser por, ya lo veníamos hablando, ¿no? Especulación sobre las tierras, sobre inmobiliaria, puede ser también por la producción de soja, pero también existe apagar mal un incendio y por eso es importante que haya más educación ambiental o que haya más conciencia sobre, bueno, qué es lo que pasa con los incendios, porque realmente en este contexto de crisis climática va a ser cada vez más frecuente.
Así que eso me parecía importante destacar. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda y vamos Sí. a pasar a otro tema después de este corte. Ya volvemos. Chau.